Estimados participantes, sean ustedes bienvenidos a este curso Cómo iniciar una contabilidad. Normalmente a los contadores públicos e incluso estudiantes del último año de la carrera nos es requerido nuestro concurso o la aplicación de nuestros conocimientos en el asesoramiento a los futuros empresarios en cuanto a la naturaleza jurídica de las empresas que aspiran constituir. Es por ello que hemos creído conveniente que al iniciar este curso volver a recordar aspectos básicos de la constitución de empresas con la finalidad pues de desempolvar un poquito esos conocimientos que no han sido utilizados quizás en años, para poder con propiedad de palabra poder explicar y, repito, asesorar a los usuarios de nuestros servicios sobre las bondades de la utilización de uno u otro método de constitución de empresas. En consecuencia, pues consideramos conveniente que dentro de los recursos que hemos subido a esta aula virtual estén dos videos, uno contentivo de los procesos necesarios para la constitución de empresas unipersonales y otro contentivo de el proceso necesario para la constitución de una sociedad mercantil. En esta constitución de empresa debemos recordar que hay dos vertientes básicas: la constitución de empresas unipersonales, cuya característica principal es que el dueño es una persona natural, tiene algunas ventajas, entre ellas que su proceso de constitución es extremadamente fácil, es decir, la complejidad de las diligencias necesarias no se compara con el proceso de constitución de una persona jurídica, aparte de que los requisitos son mucho más sencillos en las empresas unipersonales que en las sociedades. Anteriormente existía una gran ventaja en la constitución de empresas unipersonales, la cual yacía en el tratamiento tributario de la determinación del impuesto sobre la renta a pagar por efecto de las utilidades obtenidas durante un ejercicio económico. Actualmente, el rezago de la unidad tributaria ha hecho que esa ventaja prácticamente haya desaparecido y que en la práctica el impuesto aplicable a las utilidades de las empresas unipersonales sea casi igual al impuesto de las sociedades mercantiles. Adicionalmente a ello, una de las grandes desventajas que tienen las empresas unipersonales es en el aspecto crediticio. Las instituciones de crédito no ven con buen ojo la adjudicación de créditos de grandes montos a las empresas unipersonales, puesto que en caso de alguna demanda o intimación para cobro de esos créditos otorgados, necesariamente puede optar por ir en contra de los bienes personales de esos dueños de esas empresas unipersonales. La otra vertiente, la constitución de sociedades. En el Código de Comercio están establecidas los tipos de sociedades que se pueden constituir. Están las sociedades en nombre colectivo, cuya característica principal es la inclusión dentro del nombre de una persona que goce de un reconocimiento en la comunidad comercial y cuya inclusión en ese nombre pues implicaría presuntamente grandes ventajas en el giro económico
de la empresa que contenga el nombre de ese personaje. Las sociedades en comandita pueden ser comandita simple o comandita por acciones, también orientadas hacia el nombre de las personas que conformaban este tipo de sociedades. Y fíjense que digo conformaban porque actualmente tanto las sociedades en nombre colectivo como las sociedades en comandita están realmente en franca disminución. Ya pocas constituciones de empresas de este tipo se dan, puesto que la mayoría de los empresarios optan por constituir o empresas unipersonales o sociedades mercantiles bajo la figura de la compañía anónima. Este tipo de compañías anónimas son las que representan pues la mayor proporción de empresas que se constituyen, y pues sus ventajas están a la vista de todos, y de allí pues la preferencia que tengan los empresarios de constituirse bajo la figura de compañías anónimas y de sociedades anónimas. Quizás la principal ventaja es que ante una eventualidad jurídica o judicial, los socios deben responder únicamente hasta por el monto de el capital que han invertido, es decir, responden hasta por el monto de sus acciones. En lo que respecta a las compañías de responsabilidad limitada o sociedades de responsabilidad limitada, SRL, podemos decir que actualmente se encuentran en un limbo jurídico, ya que el Código de Comercio, que data de la década de los años 50 del siglo pasado, establece un límite máximo para la constitución de empresas bajo la modalidad de sociedades de responsabilidad limitada, y es que su capital social no debe ser superior a 20.000 bolívares. En este sentido, el Código de Comercio establecía 20.000 bolívares de los años 50, es decir, las dos reconversiones monetarias que ha sufrido el signo monetario venezolano ha hecho que esos 20.000 bolívares, pues, de una representación de 2 decenas de miles, al disminuir la cantidad en 8 ceros, pues básicamente esos 20.000 bolívares han desaparecido como signo monetario o como techo máximo para la constitución de empresas de este tipo. El otro tipo de empresa que en su momento tuvo un gran auge dentro de la sociedad económica venezolana son las cooperativas. Las cooperativas se rigen por la ley de asociaciones cooperativas, tienen un ente que las rige, la superintendencia de cooperativas. En materia de contabilidad tienen algunas diferencias bien puntuales en lo que respecta a las contabilidades de las empresas mercantiles ordinarias, y en todo caso pues las cooperativas no van a ser tratadas dentro del objeto de este curso, sino que corresponde a una contabilidad específica. Las sociedades en nombre colectivo y en comandita obedecen a una razón social. La razón social pues es el nombre con el cual son conocidas este tipo de empresas, el nombre colectivo de la comandita, y repito, en esa razón social deben incluirse el nombre de uno o de todos los socios que conforman ese tipo de sociedades. En las compañías anónimas y en las compañías de responsabilidad limitada existe la opción de que el nombre pueda ser un nombre ficticio, un nombre de fantasía, e igualmente pues pudiesen incorporar el nombre, los apellidos de algunos de los socios o de todos los que conforman esa sociedad. En materia de constitución de empresa, y según lo que ustedes han debido ver en los videos, las empresas pueden ser catalogadas como empresas de hecho o empresas de derecho. ¿A qué se llama empresa de hecho? A toda empresa constituida, pero que por alguna razón le falta finalizar todos los procedimientos que están establecidos para ser una empresa totalmente legalizada.
Las empresas de derecho son aquellas empresas que han cumplido con todos los pasos y por lo tanto pues ya gozan del derecho de ser llamadas empresas con todas las de la ley. Dentro de los requisitos que deben cumplir estas empresas, a grandes rasgos, su inscripción en el registro mercantil, que culmina con la obtención o con la emisión por parte de la oficina de registro mercantil de la copia certificada del documento constitutivo de los estatutos de la empresa, ya que aun cuando no son lo mismo, generalmente los estatutos de la empresa sirven como documento constitutivo. El segundo paso para establecerse como una empresa de derecho es la publicación de un extracto de ese registro de comercio, el cual debe hacerse en un periódico de circulación regional. Ante la problemática de impresión de los periódicos locales, de un tiempo para acá han venido surgiendo empresas que se dedican a la publicación de cuestiones mercantiles. Acá en Barinas tenemos dos grandes empresas que se dedican a hacer la publicación de estos extractos que son obligatorios según el Código de Comercio y demás leyes que regulan la vida mercantil de las empresas, y hacen la publicación de estos extractos, de estos fondos, de estos registros de comercio en periódicos especializados, en folletines, en pasquines, los cuales hacen las veces del periódico local o del periódico regional. Otro paso dentro de la legalización de las empresas es la inscripción en el Registro de Información Fiscal, el RIF, el cual es exigido por la Administración Tributaria y que es utilizado como la cédula tributaria con la cual se van a identificar las empresas desde el momento de su constitución hasta el momento en que deciden descontinuar la utilización del nombre o de la figura jurídica que adquieren. Culmina con la emisión del RIF, aquí está en la figura hacia la izquierda, la emisión del RIF por parte de la Administración Tributaria, por parte del CENIAC, y el cual pues es obligatorio identificar en cada una de las actividades que realiza la empresa. Finalmente, como requisito básico para la constitución de empresa está la habilitación de los libros obligatorios. Fíjense que estamos reflejando aquí libros obligatorios y no estamos hablando directamente de libros de contabilidad. Ello porque existen una serie de pormenores que vamos a tocar brevemente en el transcurso de este video. Recientemente el Servicio Autónomo de Registros y Notarías emitió una resolución en la cual se establecían los montos mínimos exigidos para la constitución de empresas, de acuerdo a cada tipo de actividad económica. Quiere decir pues que dentro de las orientaciones que debemos darle a nuestros usuarios, o los usuarios de nuestros servicios, mejor dicho, está el poder establecer que para la constitución de una determinada empresa, de una determinada actividad económica, recientemente el Servicio Autónomo de Registros y Notarías emitió una resolución mediante la cual fijaba los montos mínimos exigidos para la constitución de empresas, tanto personas naturales como personas jurídicas, y las clasificó de acuerdo a la actividad. Es así pues como acá estamos viendo un cuadro en el cual se indican cuáles son los montos mínimos de constitución para las empresas dependiendo de la actividad económica a la cual se piensan dedicar. Acá seguimos con la visualización de las actividades económicas de las empresas y los montos mínimos con los cuales se debe constituir cada tipo de empresa.
la continuación de ese cuadro indicativo que seguimos viendo otra gama de actividades a las cuales se pueden dedicar las empresas con su respectivo monto mínimo de constitución. Simultáneamente a esta indicación de cuál debe ser el monto mínimo para constituir empresas en cada una de las actividades económicas, el SAREN, a través de los registros mercantiles, también ha iniciado una campaña que busca que los empresarios actualicen los capitales de cada una de las empresas que fueron constituidas anterior a esta resolución. Y esto tiene su razón de ser. Evidentemente que con las dos reconversiones monetarias que ha sufrido el signo monetario, aquellos capitales de empresas constituidos anteriormente con cantidades millonarias, con el hecho de la disminución de las 8 cifras, los 8 ceros como se le dice, pues esos capitales han sido reducidos prácticamente a nada, e incluso hay algunos capitales que después de la reconversión quedaron con cantidades inferiores a un bolívar. De allí pues la necesidad de que las empresas actualicen sus capitales con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 264 del Código de Comercio en lo que refiere a las disminuciones del capital.